a retomar la pregunta que habíamos dejado la otra vez, que es cómo se calcula, cómo hallar, por ejemplo, la integral, permítame escribirlo así, una integral múltiple, o sea, cómo se calcula esto, dado que sabemos que la función es integrable, dado que conocemos o tenemos por hipótesis que la función es integrable. Y les decía que no hay una respuesta cerrada para esto, eso es un problema de cálculo realmente complejo, pero sí hay respuestas, digamos, a casos particulares. Para hacer el argumento, para que ustedes vean el argumento con mayor sencillez, vamos a comenzar considerando el caso n igual 2, ¿ok? Y una respuesta a esta pregunta es lo que se conoce como el teorema de Fubini. Voy a hacerlo para n igual 2 y en futuros videos entonces lo vamos a generalizar para cualquier n, pero me parece que es bueno hacerlo así, por pasos. Y bueno, para n igual 2 el teorema de Fubini me dice lo siguiente: sea f definida por ejemplo de AB por CD, ¿ok? En R continua, ¿ok? Entonces, el teorema dice lo siguiente, que la integral sobre, vamos a llamar a todo esto, es lo que, permítanme denotarlo por omega, AB por CD. Permítanme considerar omega de esta manera y entonces aquí permítanme corregir un poco la notación y digámoslo así, ¿ok? Sea entonces la función continua, donde omega no es cualquier cosa sino esto, entonces la integral sobre omega de la función f de xy de a, esto no va a ser otra cosa que la integral desde c hasta d, la integral desde a hasta b, f de xy de x de y. Pero además, Fubini te dice que esto también puede ser igual o que uno puede acá intercambiar el orden de integración y que esos dos valores van a coincidir, de y de x. Dicho de otra manera, si la función es integrable, y como ya vimos que toda función continua definida sobre un conjunto así es integrable, entonces el valor de la integral va a ser igual a esto o a esto. No importa en qué orden ustedes tomen los parámetros de integración. De x, aquí de x de y de x. Entonces la demostración para n igual 2 es la notación es bastante ligera y por eso me gusta comenzar por allí. Ya para mayores dimensiones, entonces hay que tener más cuidado, pero la idea es análoga. Demostración. La demostración entonces arranca así, ¿no? Primero vamos a tomar c igual a y sub 0, menor que y sub 1, menor que menor que y sub n igual a d. Vamos a tomar la partición canónica, o sea, los y sub j van a ser la partición canónica de el intervalo CD. Vamos a escribirlo. Y sub j es la partición canónica ¿de quién? Del intervalo CD. ¿Qué estoy diciendo con esto? Estoy diciendo, recuerden, que entonces cuando yo mire y sub j más 1 menos y sub j, para j variando desde 0 hasta n menos 1, esto no va a ser otra cosa que d menos c entre n. Todos los subintervalitos van a medir lo mismo, que es esta cantidad que está acá. Entonces ahora definimos la siguiente función. Definimos f de x, f mayúscula, como la integral desde c hasta d, f de xy de y. ¿Ok? Esto va a implicar entonces que f de x no va a ser otra cosa que la suma en términos de la partición desde k igual 0 hasta n menos 1, las integrales y sub k más 1
de f de xy de y. Lo puedo expresar así. Y entonces ahora vamos a aplicar así, por medio del teorema del valor medio, por medio del, vamos a ponerlo así, teorema del valor medio, pero acuérdense que estoy aplicando el teorema del valor medio versión integral, ¿ok? Aplicando el teorema del valor medio para integrales, la versión integral, nosotros podemos decir lo siguiente. Podemos establecer que cada integral de este tipo, y sub k más 1, f de xy de y, lo podemos ver como, voy a escribirlo, esto iría aquí, bueno, vamos a escribirlo aquí, como f evaluada en un cierto delta sub k, vamos a decirlo así, delta sub kx por la longitud del intervalo. O sea, mejor dicho, por la longitud del intervalo, no, por la integral y sub k más 1 de y. Eso es lo que me dice el teorema del valor medio versión integral, que existe un punto que estoy denotando alfa kx perteneciente a cada intervalo y sub k más 1. Existe para cada intervalo de esto un punto tal que se cumple esta identidad que está aquí abajo. Eso es lo que me dice ese teorema. Pero escribir esto no es otra cosa, como es una partición canónica, así la estamos escogiendo, esto va a ser entonces igual a d menos c entre n. Y lo que estoy concluyendo entonces es que la función f mayúscula la puedo expresar como la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de f evaluado en x delta sub kx por d menos c, todo esto dividido entre n. Inclusive este n lo podemos tomar como factor, este factor d menos c entre n lo podemos sacar y escribir acá, tomar como factor común en la sumatoria. ¿Ok? Entonces, ahora, fíjense lo siguiente. Ahora, permítanme escribirlo por acá. Ahora, yo tengo que la integral desde a hasta b de f de x no va a ser otra cosa que el límite. Cuando n tiende a infinito, de la suma desde j igual 0 hasta n menos 1 de f pj por xj más 1 menos xj. Fíjense que estoy sacando otra vez, aquí estoy volviendo a aplicar la definición, o sea, estoy ahora mirando el intervalo AB, estoy tomando la partición en el intervalo AB, análogo al caso anterior, y estoy expresando esto así. Y esto no va a ser otra cosa, esto va a ser igual al límite cuando, aquí espero que sea el límite, cuando n tiende a infinito, ¿de qué cosa? De la suma desde j igual 0 hasta n menos 1 de fpj que multiplica a b menos a entre n otra vez. ¿Ok? Tengo esas dos cosas, pero ahora recuerden quién es fpj. Voy a borrar porque lamentablemente no hay espacio, pero cada fpj lo podemos mirar como la suma desde k igual 0 hasta n menos 1 de, lo voy a escribir así, f evaluado en pj, alfa sub k de pj, todo eso multiplicado por d menos c entre n. ¿Ok? Cada f de pj, por todo el argumento que hice anteriormente, lo puedo mirar así. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es sustituir esto en nuestra expresión. Sustituyendo, así, vamos a irnos aquí arriba, así, sustituyendo, nosotros vamos a obtener lo siguiente, que la integral desde a hasta b, la integral desde c hasta d, de f de xy, de y de x, va a ser igual a ¿qué cosa? Aquí me vengo. Esto va a ser igual a la integral desde a hasta b de f mayúscula de x
de x. Pero esto es igual a ¿qué cosa? Esto es igual al límite cuando n tiende a infinito. La suma desde j igual 0 hasta n menos 1. La suma desde k igual 0 hasta n menos 1. Si ustedes quieren, esto lo expresan como una sola sumatoria. O sea, en vez de escribir esto, podemos hacerlo así, a uso de notación, pero kj 0 hasta n menos 1. ¿De qué cosa? De f evaluada en p sub j, alfa k de p sub j. Y acá me quedaría b menos a, d menos c. Todo eso dividido entre n cuadrado. Porque n por n cuadrado. Y esto, si ustedes, como por definición, este límite, esto que está aquí, va a ser igual, converge, por definición, porque estamos partiendo ahora aquí, vamos a usar la hipótesis de que f es integrable. Bueno, entonces esto por definición converge a la integral sobre omega de f de xy de a. Esto es lo que hemos definido como integral de Riemann sobre la región omega. Bueno, de forma análoga, haciendo el mismo argumento, pero cambiando las y en lugar de las x, haciendo un argumento simétrico, uno puede entonces también concluir, análogamente, se obtiene que la integral desde c hasta d, la integral desde a hasta b de f de xy, ahora de x de y, va a ser igual a la integral sobre la región omega, vamos a escribirla así, f de xy de a. Y con eso entonces hemos obtenido el teorema de Fubini, ¿ok? Este teorema entonces nos da una manera de calcular que es lo que se emplea en los cursos de cálculo rápidamente. O sea, cuando uno, por ejemplo, tiene, no sé, una integral de este tipo, por decir algo, rapidito, integral desde 1 hasta 4, desde 1 hasta 3, raíz de, no sé, y entre x de y. En este caso particular estoy trabajando en un rectángulo, este es mi omega, en un rectángulo que, bueno, pongámosle, este es mi eje, este sería 1, 4, 1, 3, este es omega, pero esta integral de aquí la puedo mirar así, 1, 4. Claro, en este caso muy particular yo puedo separar las variables. Este es un caso sumamente sencillo de x sobre raíz de x. Calculo cuánto vale esta y listo. ¿Ok? Aplicando lo que sé de cálculo en una sola variable. Aquí entonces es un teorema muy útil desde el punto de vista para aplicaciones de cálculo, ¿no? Muy concreta. Pero es fundamental que f sea integrable. F integrable. Para que el teorema de Fubini sea verdad, se necesita, o sea, Fubini solo es cierto si f es integrable. Porque si no, no. ¿Ok? Si no, ustedes van a llegar a conclusiones erradas. ¿Ok? Tienen que tener cuidado con esto. Porque si ustedes no tienen esa hipótesis, pues pueden, como quien dice, cometer errores de cálculo. Y déjenme ver rápidamente. Yo creo que por aquí, déjenme buscar rápidamente. Creo que a la mano tengo un contraejemplo, ¿no? Un contraejemplo de eso. Lo que les quiero decir es que la existencia, digámoslo así, la existencia de estas dos integrales, supónganse que ustedes por un lado saben que esta existe y esta existe. La existencia de estas dos integrales no implica que esta exista. ¿Me explico? Si esta existe,
el teorema de Fubini lo que nos dice es que si esta integral si la función es integrable, es decir, si este valor existe, entonces estos dos valores de acá arriba van a existir y van a valer lo mismo. Pero la existencia de estas dos no va a implicar la existencia de esta. Y allí es donde tienen que tener cuidado. Por lo general en los ejemplos son ejemplos sencillos en donde, bueno, no hay que pararse a pensar mucho, pero un contraejemplo es, o una situación sería mirar esta función, mirar omega como el intervalo 0,1 por 0,1, ¿ok? Es mirar la función f de xy igual a 1 si x es racional y 2y si x pertenece a los irracionales. Definir esa función así, ustedes se van a dar cuenta que módulo de f es menor o igual que 2, o sea que es acotada, es una función que es acotada, y con cierto cuidado, eso se los dejo a ustedes para que lo piensen, pero lo que aquí uno puede mirar rápidamente es que las integrales iteradas 0,1, 0,1, f de xy, de x de y, van a ser iguales. 0,1, 0,1. Vamos a escribirlo aquí abajo. Esta de acá va a ser igual a esta que está acá. F de xy, de y de x. Y que estas dos integrales les va a dar 1. O sea que esto es igual a esto y esto es igual a 1. Eso es fácil de, bueno, eso es, no digo que sea tan fácil, pero bueno, eso se puede ver con calma. Se ve con calma, ¿ok? Lo que va a ocurrir acá es que esta función no va a ser integrable. ¿Por qué no va a ser integrable? Porque ahora si ustedes en el intervalo en omega, recuerden que omega es 0,1 por 0,1. Si ustedes ahora toman las particiones, vamos a anotar las P sub n como las particiones i entre n con i variando desde 0 hasta n, ¿verdad? Estas son particiones canónicas de 0,1, ¿ok? Del intervalo 0,1. Entonces vamos a definir P como P sub n, vamos a poner aquí P estrella, pues P sub n por P sub n. Y P estrella va a ser entonces una partición canónica de este rectángulo que está acá. Si ustedes miran esas particiones canónicas, aquí van a tener n al cuadrado cubos, ¿ok? Y ahora, bueno, ¿quiénes van a ser acá? Permítanme denotarlos por los cubos. ¿Quiénes van a ser? ¿Cuál va a ser el volumen de los cubos acá? 1 sobre n cuadrado, ¿verdad? Y acá ustedes pueden observar rápidamente que el supremo de la función va a ser igual a 2, ¿verdad? Y que el ínfimo de la función va a ser igual a 0. Ahora cuando ustedes miran las sumas superiores y las sumas inferiores, o sea, las sumas inferiores de la función f con respecto a P estrella, en este caso, vamos a enderezarlo porque digamos, voy a escribirlo así, estas sumas superiores, que por definición no es otra cosa que el límite cuando n tiende a infinito de la suma desde k igual 1 hasta n de los supremos sobre los cubos, ¿verdad? De la función multiplicados por el volumen de esto, todo esto les va a dar igual a 2, por un lado. Y bajo el mismo argumento, cuando miren las sumas inferiores, aquí vamos a tomar el ínfimo, o vamos a considerar el ínfimo, y esta les va a dar 0. Entonces, esta no satisface la condición de Riemann, que habíamos visto en el video anterior. No satisface la condición de Riemann, entonces implica que en este caso f no es Riemann integrable. F no es Riemann integrable, pero estas integrales, o sea, las integrales iteradas, sí existen y son iguales. Entonces, lo que les está diciendo es que pedir que estas dos cosas existen, que sean iguales, es una condición mucho más débil. Y
solamente el teorema de Fubini, ya para cerrar, te dice que si la función es integrable en el sentido de Riemann, entonces ella va a valer cualquiera de estos dos valores y estos dos valores van a ser iguales.